¿Cómo influye la política monetaria en la demanda agregada? La curva de demanda agregada muestra la cantidad total de demanda de bienes y servicios en la economía a cualquier nivel de precios. Encontramos tres efectos. El primero es el efecto riqueza. Un menor nivel de precios aumenta el valor real de la cantidad de dinero que tienen los particulares, que es parte de su riqueza. En mayor riqueza real estimula el gasto de consumo y asimismo incrementa la cantidad de demanda de bienes y servicios. El segundo efecto es el de la tasa de interés. Un menor nivel de precio reduce la cantidad de dinero que las personas quieren tener, debido a que las personas tratan de prestar sus excedentes monetarios y la tasa de interés disminuye. Entonces la tasa de interés menor estimula el gasto de inversión y por tanto incrementa la cantidad de demanda de bienes y servicios. El tercer efecto es el efecto tipo de cambio. Cuando un menor nivel de precios reduce la tasa de interés, los inversionistas mueven parte de sus fondos al extranjero en busca de mejores rendimientos. Este movimiento de fondos causa que el valor real de la moneda del país se reduzca en el mercado de divisas. Los bienes nacionales se vuelven menos caros en relación con los bienes extranjeros. La variación en el tipo de cambio real estimula el gasto en exportaciones netas y asimismo incrementa la cantidad demandada de bienes y servicios. Estos tres efectos ocurren simultáneamente e incrementan la cantidad demandada de bienes y servicios cuando el nivel de precios disminuye y reduce esta cantidad cuando el nivel de precios aumenta. Hablemos de la teoría de la preferencia por la liquidez. Esa teoría general del empleo, el interés y el dinero, el autor propuso esa teoría con el fin de explicar los factores determinantes de las tasas de interés en la economía. Esta teoría es una aplicación de la oferta y la demanda. Keynes nos dice que la tasa de interés se ajusta para equilibrar dicha oferta y demanda del dinero. Existen dos tasas de interés, como lo son la tasa de interés nominal y la tasa de interés real. Estas no se ven afectadas siempre y cuando no haya inflación, pero cuando los prestamistas fijan una tasa de interés nominal superior a la tasa de interés real y la tasa de interés más alta compensa el hecho de que se espera que el préstamo se pague con dinero de menor valor, y con esta teoría se están tratando de explicar y analizar ambas tasas de interés. Cuando la tasa de interés nominal aumenta o disminuye, la tasa de interés real que las personas esperan obtener también aumenta o disminuye. La oferta del dinero. El primer elemento de la teoría de la preferencia por la liquidez es la oferta de dinero. Aquí se fija una meta que es analizar o examinar cómo los cambios en la oferta del dinero afectan la demanda agregada de bienes y servicios. En otras palabras, la cantidad de dinero que se ofrece en la economía es fija a cualquier nivel que decida establecer el Banco Central. Debido a que el Banco Central fija la cantidad de dinero ofrecida, esta no depende de dichas variables económicas. En particular, no depende de la tasa de interés. Una vez que el Banco Central ha tomado su decisión de política, la cantidad de dinero ofrecida es la misma independientemente de la tasa de interés vigente. La demanda de dinero. Este es el segundo elemento de la teoría que se está abarcando. Como punto de partida para entender la demanda de dinero, recordemos que la liquidez de un activo cualquiera se refiere a la facilidad con la que ese activo puede convertirse en medio de cambio en la economía. Debido a que el dinero es el medio de cambio en la economía, este es por su definición el activo más líquido. La liquidez del dinero explica su demanda. Las personas deciden tener dinero en lugar de otros activos que ofrecen tasas de rendimiento altas, debido a que el dinero se puede usar para adquirir bienes y servicios, y como dato adicional tenemos que la tasa de interés es el costo de oportunidad para mantener el dinero. El equilibrio en el mercado del dinero. Con base en la teoría de la preferencia de la liquidez, las tasas de interés se ajustan para equilibrar la oferta y la demanda de dinero.
Hay una tasa de interés llamada tasa de interés de equilibrio, a la que la cantidad de dinero demandada se equilibra exactamente con la cantidad de dinero ofrecida. Si la tasa de interés se encuentra en otro nivel, las personas tratarán de ajustar sus portafolios de activos y, como resultado, la tasa de interés se moverá hacia el equilibrio. La pendiente negativa de la curva de demanda agregada. Suponemos que aumenta el nivel general de precios en la economía. ¿Qué sucede con la tasa de intereses que equilibra la oferta y la demanda de dinero? ¿Y cómo podría afectar a la demanda de bienes y servicios? Un incremento en el nivel de precios de dinero está como en la primera tabla, donde el incremento de la demanda de P1 a P2 se desplaza a la curva de demanda de la figura 2, como podemos ver, donde dice la curva de demanda agregada. Y este dinero provoca que la tasa de intereses aumente de R1 a R2, debido a que esta tasa de intereses es el costo a pedir prestado. Y el incremento de dicha tasa reduce la cantidad de demanda de bienes y servicios de Y1 y Y2, que están en la parte inferior de la tabla. Esta relación es negativa en el nivel de precios y pues la cantidad de demandas de bienes y servicios se representa con la curva de demandas agregadas con una pendiente negativa, como lo vemos en la figura B. Cambios en la oferta de dinero u oferta monetaria. La curva de demanda agregada se desplaza siempre que varía la cantidad demandada de bienes y servicios para cualquier nivel de precios. La política monetaria es una variable importante que desplaza la curva de demanda agregada. Para entender cómo la política monetaria afecta a la economía a corto plazo, suponga que el Banco Central aumenta la oferta de dinero mediante la compra de más bonos gubernamentales en operaciones del mercado abierto. Esta razón es por la que el Banco Central haría eso si se declara más adelante, cuando entendamos los efectos de esta medida. Consideramos cómo esta inyección monetaria influye en la tasa de interés de equilibrio a un nivel de precio determinado. Esto indicará lo que la inyección monetaria provoca en la posición de la curva de demanda. En otras palabras, la tasa de interés debe disminuir para inducir a las personas a mantener el dinero adicional que el Banco Central ha creado y restablecer el equilibrio en el mercado del dinero. Una vez más, la tasa de interés influye en la cantidad de demanda de bienes y servicios. La tasa de interés menor reduce el costo de pedir prestado y los rendimientos de ahora La función de los objetivos de la tasa de interés en la política del Banco Central. Iniciamos hablando de cómo afecta o qué rol cumple el Banco Central en la economía. La oferta se considera al dinero como el instrumento de política del Banco Central. Cuando éste se compra bonos gubernamentales en operaciones del mercado abierto, incrementa la oferta de dinero y expande la demanda agregada. Cuando el Banco Central vende bonos gubernamentales en operaciones del mercado abierto, disminuye la oferta de dinero y contrae la demanda agregada. Existen varias razones relacionadas para que la Reserva Federal utilice como objetivo los fondos federales. Una de ellas es que la oferta de dinero es difícil de medir con suficiente precisión. Otra es que la demanda de dinero fluctúa con el tiempo. Para cualquier oferta de dinero, las fluctuaciones en la demanda de dinero provocan variaciones en las tasas de interés. La demanda agregada y la producción, por el contrario, cuando la Reserva Federal anuncia un objetivo para la tasa de fondos federales, esta tasa de fondos federales son las tasas de interés que los bancos se cobran uno al otro en préstamos a corto plazo. Bueno, continuando decimos, en esencia lo que hace es incorporar las variaciones diarias de la demanda de dinero, ajustando como corresponde la oferta de dinero. En otras palabras, cuando la Reserva Federal fija un objetivo para la tasa de interés, se compromete a ajustar la oferta de dinero para que el equilibrio en el mercado de dinero sea igual a ese objetivo. Generalmente las políticas de los bancos centrales hacen ver las tasas de interés, más no a la oferta de dinero como un instrumento de política.
La teoría de la preferencia por la liquidez ilustra un principio importante que es: la política monetaria puede describirse tanto en términos de oferta de dinero como en términos de tasa de interés. Y para concluir este análisis decimos que las lecciones son: 1. Que los cambios en la política monetaria se tratan de expandir de demanda agregada, pueden describirse como incrementos de la oferta de dinero o reducciones de la tasa de interés. Y 2. Los cambios en la política monetaria que tratan de contraer la demanda agregada pueden describirse como contracciones de la oferta de dinero o aumentos de la tasa de interés. Los cambios en las compras gubernamentales. Cuando los diseñadores de las políticas realizan cambios en la oferta de dinero o el nivel de impuestos, estos se desplazan indirectamente hacia la curva de demanda agregada al influir en la decisión del gasto de las empresas y las particulares. Otro contrario sería cuando el gobierno modifica sus propias compras de bienes y servicios y se desplaza directamente a la curva de demanda agregada. El efecto multiplicador. Cuando el gobierno compra a Boeing bienes por 20 millones, esta adquisición tiene repercusiones. El impacto inmediato de una mayor demanda gubernamental es aumentar el empleo y las utilidades de Boeing. Entonces, como los trabajadores perciben mayores ingresos y los propietarios de la empresa obtienen mayores utilidades, ambos responden a este incremento en el ingreso aumentando sus propios gastos de bienes de consumo. Como resultado de las compras que el gobierno hace a Boeing, aumenta la demanda de productos de muchas otras empresas de la economía, debido a que cada dólar que gasta el gobierno puede aumentar la demanda agregada de bienes y servicios más de $1. Se dice que las compras gubernamentales tienen efecto multiplicador en la demanda agregada. Este efecto multiplicador continúa todavía después de la primera ronda, cuando aumenta el gasto de consumo. Las empresas que poseen estos bienes de consumo contra más personal y obtienen más utilidades, mayores ingresos y utilidades estimulan una vez más el gasto de consumo y así sucesivamente. De esta manera, hay retroalimentación positiva cuando la mayor demanda provoca mayor ingreso, lo que a su vez provoca una demanda aún mayor. Una vez que se suman todos estos efectos, el impacto total de la cantidad demandada de bienes y servicios. Bueno, una fórmula del multiplicador del gasto. Algunas operaciones algebraicas sencillas nos permiten obtener la fórmula del tamaño del efecto multiplicador, la cual se presenta cuando un incremento en las compras gubernamentales induce incrementos en el gasto de consumo. Un número importante en esta fórmula es la propensión marginal a consumir, identificada con sus siglas PMC, que es la fracción de ingreso extra que los particulares consumen en lugar de ahorrarla. Por ejemplo, supongamos que la propensión marginal a consumir es de 3/4. Esto significa que por cada dólar extra que gana un particular, gasta 0,75, 3/4 de dólar, y ahorra 0,25. Con una PMC de 3/4, cuando los trabajadores y los propietarios de Boeing obtienen ingresos por 20 millones de un contrato gubernamental, incrementan el gasto de consumo en 3/4 por 20 millones o 15 millones. Para medir el impacto en la demanda agregada que ocasiona un cambio en las compras gubernamentales, seguimos el efecto paso a paso. El proceso comienza cuando el gobierno gasta 20 millones, lo que implica que el ingreso nacional, ingreso y utilidades se incrementa también en esa cantidad. El incremento en el ingreso incrementa a su vez en el gasto de consumo PMC por 20 millones, lo que a su vez aumenta el ingreso de los trabajadores y los propietarios de la empresa que producen los bienes de consumo. Este segundo incremento en el ingreso también aumenta el gasto de consumo, en esta ocasión en PMC por 20 millones. Este efecto de retroalimentación continúa y continúa. Y para conocer el impacto total en la demanda de bienes y servicios, sumamos todos esos efectos como podemos ver en la diapositiva.
Bueno, hay una parte en la que los 3 puntos representan un número infinito de términos similares. Así lo podemos escribir en el multiplicador como sigue, como vemos en pantalla. Multiplicador es igual a 1 más PMC más PMC a la 2 más PMC a la 3 más los puntos, que significan infinito de términos similares. Este multiplicador indica la demanda de bienes y servicios que genera cada dólar de compras gubernamentales. Para simplificar esta ecuación del multiplicador, en matemáticas recordemos que es una serie geométrica infinita. Entonces sería para x entre -1 y entre +2. Y como vemos en pantalla, vemos el 1 más x a la 2 más x a la 3 más el infinito de números similares es igual a 1 dividido entre 1 menos x. En nuestro caso, la x sería igual al PMC. Así, quedaría así. Entonces, multiplicador es igual a 1 dividido con 1 menos el PMC. Y por ejemplo, si la PMC es 3/4, el multiplicador es 1 dividido entre 1 menos 3/4, que es 4. En este caso, los 20 millones de gasto gubernamental generan 80 millones de demanda de bienes y servicios. La fórmula del multiplicador nos lleva a una conclusión importante. El tamaño del multiplicador depende de la propensión marginal a consumir, mientras que una PMC de 3/4 produce un multiplicador de 4. Una PMC de 1/2 genera un multiplicador de solo 2 y por consiguiente una PMC mayor significa un multiplicador más grande. Para entender por qué lo anterior es cierto, recordemos que el multiplicador se presenta debido a que un incremento de ingresos se traduce en más gasto de consumo con una PMC mayor y el consumo responde en mayor medida a cambios en el ingreso y por eso el multiplicador es más grande. Otras aplicaciones del efecto multiplicador. Debido a un dólar en las compras gubernamentales puede generar más demanda agregada a este. La lógica de este efecto, sin embargo, no restringe los cambios a las compras gubernamentales, sino que este aplica a todo acontecimiento que modifique cualquier componente del PIB. Ya sea como el consumo, la inversión, las compras gubernamentales, las exportaciones netas, entre otras. También hace referencia a varias que se producen cuando el incremento o el decremento es una variable exógena, que produce a su vez un incremento o un decremento en una variable endógena. Y este efecto se produce cuando un incremento en una variable X, pongamos, produce la fluctuación en otra variable como Y. Produciendo un mayor incremento en Y, por ser la última. Esto produce que el hecho de la variable X se integre como uno de los componentes en la variable Y. El efecto de desplazamiento. Consideramos lo que sucede en el mercado de dinero cuando el gobierno compra bienes a Boeing. Como hemos explicado, este incremento de la demanda aumenta el ingreso de los trabajadores y los propietarios de una empresa. Y por el efecto multiplicador también el de otras empresas. Al aumentar el ingreso de los particulares, planean adquirir más bienes y servicios y como resultado deciden mantener una mayor parte de su riqueza en forma líquida. Es decir, el incremento en el ingreso causado por la expansión fiscal aumenta la demanda del dinero. El efecto de este incremento en la demanda de dinero o demanda monetaria se muestra en el panel A de la figura 5 debido a que el Banco Central no ha variado la oferta de dinero. La curva de oferta vertical no varía cuando un mayor nivel de ingreso se desplaza en la curva de demanda hacia la derecha. Esto con la finalidad de mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda. Y el incremento en la tasa de interés a su vez reduce la cantidad demandada de bienes y servicios, en especial debido a que pedir prestado es más caro. Entonces la demanda de vivienda y de bienes de inversión empresariales disminuye. Es decir, aunque el incremento de las compras gubernamentales aumenta, la demanda de bienes y servicios también puede reducirse la inversión. Bueno, cambios en los impuestos. Otro importante instrumento de la política fiscal, además del nivel de compras gubernamentales, es el nivel de impuestos.
Cuando el gobierno reduce el impuesto al ingreso o la sobrerrenta personal, por ejemplo, incrementa el dinero de los particulares que tienen para gastar. Los particulares ahorran parte de este ingreso adicional, pero también gastan parte de este en bienes de consumo, debido a que esta reducción del impuesto incrementa el gasto de consumo, desplaza la curva de demanda agregada hacia la derecha y del mismo modo un incremento en los impuestos deprime el gasto de consumo y desplaza la curva de demanda agregada hacia la izquierda. La magnitud del desplazamiento de la demanda agregada que resulta de un cambio en los impuestos también se ve afectada por el efecto multiplicador y el efecto de desplazamiento. Cuando el gobierno reduce los impuestos y estimula el gasto de consumo, los ingresos y las utilidades aumentan, lo que estimula aún más el gasto de consumo, y este es el efecto multiplicador. Al mismo tiempo, mayores ingresos provocan un incremento en la demanda de dinero, lo que tiende a incrementar las tasas de interés, y las tasas de interés más altas hacen que pedir prestado sea más costoso, lo que reduce el gasto de inversión. Este es el efecto de desplazamiento. Y dependiendo del tamaño de los efectos multiplicador y de desplazamiento, el desplazamiento de la demanda agregada puede ser mayor o menor que el cambio en los impuestos que lo causó. El caso de una política activa de estabilización. Esta es una expansión monetaria que reduce tanto las tasas de intereses y estimula el gasto de inversión y también expande la demanda agregada. Un ejemplo sería los keynesianos en la Casa Blanca, que dice que la política de Kennedy se basa en un análisis fiscal presentado pues en el capítulo como tal y lleva a la reducción de los impuestos, con lo cual espera aumentar el gasto de consumo, expandir la demanda agregada, incrementar la producción y el empleo en la economía. Aunque los cambios en los impuestos pueden tener una influencia poderosa en la demanda agregada, también producen otros efectos, en especial cómo modifican los impuestos e incentivan a las personas a enfrentar. Se pueden alterar la oferta agregada de bienes y servicios. Parte de la propuesta de Kennedy era un crédito fiscal a la inversión, lo cual pues como que calmaría y daría un respiro a los términos impositivos de las empresas que quieran invertir en un nuevo capital. Los argumentos en contra de una política activa de estabilización. Entonces, algunos economistas sostienen que el gobierno debe evitar el uso activo de las políticas fiscal y monetaria para tratar de estabilizar la economía. Ellos argumentan que estos instrumentos de política se deben utilizar para alcanzar metas a largo plazo, como un rápido crecimiento económico y baja inflación, y que se deben dejar a la economía que resuelva las fluctuaciones a corto plazo por sí misma. Aunque estos economistas admitan que las políticas fiscal monetaria pueden en teoría estabilizar la economía, tienen dudas acerca de si esto funciona en la práctica. El argumento principal en contra de una política fiscal y monetaria activa son estas políticas que causan efectos retardados en la economía. Como hemos visto, la política monetaria funciona modificando las tasas de interés, que a su vez influyen en el gasto de la inversión, pero muchas empresas hacen planes de inversión con gran anticipación. Así, muchos economistas piensan que los cambios en la política monetaria tardan por lo menos 6 meses en tener efectos de consideración en la producción. Los críticos de la política de estabilización argumentan que debido a este retraso, el Banco Central no debe tratar de afinar la economía. Sostienen que los bancos centrales a menudo reaccionan con mucho retraso a las condiciones económicas cambiantes y como resultado acaban siendo una causa en lugar de una cura de las fluctuaciones económicas. Estos críticos propugnan por una política monetaria pasiva, como sería el crecimiento lento y constante de la oferta de dinero. La política fiscal también funciona con retraso, pero a diferencia del retraso en la política monetaria, el retraso en la política fiscal se debe principalmente al proceso político. Por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría de los cambios en el gasto gubernamental y en los impuestos deben pasar
por los comités del Congreso, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, y ser aprobados por ambas cámaras y luego después ser firmados por el presidente de la Nación. Los estabilizadores automáticos. Estos son cambios en la política fiscal que estimulan la demanda agregada cuando la economía entra en recesión, sin que los diseñadores de la política económica tengan que emprender alguna acción deliberada. Hay diferentes tipos de estabilizadores como por ejemplo el gasto del gobierno y el sistema impositivo, en donde el sistema impositivo es el más importante, ya que cuando la economía entra en recesión, la cantidad de impuestos recaudada por el gobierno disminuye de manera automática, debido a que casi todos los impuestos están vinculados a una actividad o a la actividad económica. El impuesto al ingreso personal depende del ingreso de los particulares, el impuesto de la nómina depende del salario de los trabajadores y el impuesto sobre la renta de las empresas depende de las utilidades de las corporaciones. Debido a que los ingresos, salarios y utilidades se reducen al mismo tiempo, en una recesión, los ingresos fiscales del gobierno también disminuyen, y esta reducción automática de los impuestos estimula la demanda agregada y de esta manera reduce la magnitud de las fluctuaciones económicas. Y para terminar, la conclusión que es, antes de realizar un cambio en la política económica, los diseñadores de este deben considerar los efectos de sus decisiones. En este capítulo estudiamos cómo la política fiscal influye en el ahorro, en la inversión, en el crecimiento a largo plazo y cómo la política monetaria influye en el nivel de precios y en la tasa de inflación. Esto cuando se reduce el gasto gubernamental con el objetivo de equilibrar el presupuesto. Hay que considerar tanto los efectos a largo plazo en el ahorro y en el crecimiento como los efectos a corto plazo en la demanda agregada y en el empleo.